about Manuel? We're cheering. Beautiful. Okay. Bienvenidos, buenas noches. Are you ready to have some fun tonight? ¿Están listos para divertirse esta noche? We have a very funny movie tonight. Vamos a tener una película muy graciosa. Yeah. It's also very profound because B brought up the topic of discernment today. Y también va a ser bien profunda porque which I was saying is very profound. Tocó el tema de discernir hoy. Because really to stay happy, porque para mantenernos felices, you have to let the Spirit give you your yeses and your nos. Tienes que dejar que sea el Espíritu quien te dé tus sís y tus nos. When you go through this world, there are times, definite times when you have to say yes. Hay momentos en los que mientras estás en este mundo definitivamente tienes que decir sí. And really lots of times where you have to say no. Y muchas veces en las que tienes que decir que no. Yeah. As you start loosening from the ego and from these past associations. Cuando empiezas a soltar al ego y estas asociaciones del pasado, oftentimes you have to say no very firmly and very clearly. Muchas veces tienes que decir no de manera firme y clara. Because in your heart you're saying yes to God. Porque en tu corazón le estás diciendo que sí a Dios. You're saying yes to guidance. Estás diciendo sí a la guía interna. Yes to intuition. Sí a la intuición. And if you've been stuck in some bad habits, you have to say no to the bad habits. Y si has estado atracada con viejos hábitos negativos, entonces vas a tener que empezar a decir que no a esos hábitos. You can't keep repeating the bad habits. No puedes seguir repitiendo esos hábitos. So it's like when you go to clean out your basement, you Entonces, have to throw a lot out. Cuando vas a limpiar tu sótano, vas a tener que botar un montón de las cosas que están ahí. So I think that's why the winds are blowing now. Por eso cree que el viento está soplando con intensidad ahora. We've had a very beautiful sunny day, sitting in the grass and the sunshine. Hemos tenido días muy bonitos con el sol, el jardín. And now the winds of change are blowing. Y ahora los vientos de cambio están soplando. Because we are broadcasting our happy message to the whole world. Porque estamos empezando a transmitir nuestro mensaje feliz a todo el mundo. And the world seems to be going into lockdown, freeze up, quarantine. The world's going into the no. El mundo está yendo hacia el no, se está cerrando, está yendo hacia la we're cuarentena. Going into the yes. Y nosotros aquí estamos yendo hacia el sí. And so we're the beginning of the yes. We have to radiate the yes. Entonces, en ese inicio del sí vamos a empezar a irradiar ese sí al mundo. Happiness is God's will for us. Porque la felicidad es la voluntad de Dios para nosotros. And from all of our discussions, y de todas las conversaciones que hemos tenido, we're starting to get convinced that happiness is real. Hemos empezado a convencernos de que la felicidad es real. It's realistic. Es realista pensarlo. And you do have to put your whole heart into it. Y tienes que poner todo tu corazón en ello. Yeah, for it to be consistent. Para que sea consistente. And that's why we're talking about living a life of prayer. Y por eso estamos hablando de vivir una vida de oración. Before we came down here tonight, we were having a discussion. Antes de bajar esta noche estábamos teniendo una conversación about all the miracles we've experienced. Sobre todos los milagros que hemos experimentado. And it's come in many different ways. Y han llegado de distintas maneras. It seems like everything that is in our dream experience. Parece que todo lo que está pasando ahora en nuestro sueño has a miracle story attached to it. Tiene una historia milagrosa. This property has a big miracle story attached to it. Esta casa, esta propiedad tiene una historia milagrosa. It's the same with other
properties in the world. Lo mismo con algunas de nuestras otras propiedades en el mundo. Even the cars have a miracle story with each car. Hasta los autos que tenemos tienen un milagro asociado, cada uno de ellos. And the people who come, like Ken, has many miracle stories. Y las personas que llegan aquí, como Ken, tienen muchas historias milagrosas. If you could just hear all of our miracle stories, Si ustedes pudieran escuchar todas nuestras historias de milagros, it would probably be a little overwhelming. de pronto sería una sobredosis. Because you would probably say, that sounds more like a fairy tale Porque than tal vez the life in this world. dirían, esto suena más a un cuento que a la vida real en este mundo. But we were saying, what's the commonality? Pero estábamos diciendo cuál es lo que tienen en común o qué es lo que tienen en común. Underneath all of these miracle stories, Debajo o por debajo de todas estas historias de milagros it's guidance. está la guía. We just pray and listen and follow. Nosotros oramos, escuchamos y seguimos la And then indicación. amazing miracles like you were describing happen all the time. Y esos milagros maravillosos suceden todo el tiempo. Yeah. Jesus says in A Course in Miracles Jesús dice en el curso de milagros that miracles are natural. que los milagros son naturales. When they do not occur, something has gone wrong. Cuando no ocurren es que algo está mal. So that's the mindset you have to live in. Ese es el cuadro mental en el que tienes que vivir. You have to expect lots of miracles every day. Hay que esperar los milagros, cantidad de milagros todos los días. Not just one rare one here and there. No una rareza aquí o allá. No, that's not the miracle. Eso no es el milagro. It's the consistency that comes. Es una consistencia que Yeah. viene, que los acompaña. And the prayer sustains you. Y la oración te sostiene. Yeah, the guidance sustains you. La guía te sostiene. We are always sharing our miracle experiences. Siempre estamos compartiendo nuestras experiencias milagrosas. Because we have so many of them, we like to talk about them. Porque tenemos tantas que nos gusta comentarlas. Yeah, and even if they happened seemingly years ago, when we tell the story, it feels like we're there again. Aunque hayan pasado hace muchos años, cuando contamos la historia, ahí están otra vez, Yeah. como si estuvieran sucediendo. Because it's such a present experience. Porque es una experiencia tan presente. Yeah. So in tonight's movie, Entonces, en la película de esta noche, the main character, el protagonista he's very closed up. está muy cerrado. He's fearful. Tiene miedo, He doesn't tell the truth. no habla con la verdad, He's always hiding. siempre se está escondiendo. He doesn't feel good about himself. No se siente bien con lo que es. And so he tries to protect himself Entonces trata de protegerse by saying no diciendo no to everyone and everything. a cada persona y a cada cosa que se le presenta. He doesn't even consider saying yes. Ni siquiera considera la posibilidad de decir que sí. And yet the Spirit knows that he's definitely not happy, Y el espíritu sabe que él no es feliz and he needs to learn to open up y tiene que aprender a abrirse and trust. y a confiar. And what better way than through a relationship? Y qué mejor manera que a través de una relación. That's a very Course in Miracles way. Esa es una manera como el Yeah. curso lo dice. And he has to have new experiences. Entonces tiene que tener nuevas experiencias. Because when you are very closed and afraid, Porque cuando te cierras de esa forma y tienes miedo, you forgot the joy. te olvidas lo que es la dicha, You forgot the purpose. te olvidas el propósito, You forgot what this is all about. te olvidas de qué se trata todo esto. The purpose is to be happy. El propósito es ser feliz. Sometimes when people get too focused on the form, A veces cuando las personas se enfocan demasiado en la forma, the question, what should I do? la pregunta ¿qué debo hacer? What should I do next? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? They start to get too obsessed with the form. Se empiezan a obsesionar con la forma. And I like to remind them, no, your function is to be happy. No, y a mí me gusta recordarles, tu función es ser feliz. Yeah, just that. Eso, solo eso. It's not like God is thinking you should behave a certain way or act a certain way. No es que Dios esté pensando que te tienes que comportar de una manera o actuar de una manera específica.
really the best way to honor God is to be happy. En verdad, la mejor manera de honrar a Dios es siendo feliz. Because God created you happy. Porque Dios te creó feliz. So when you are happy, entonces cuando eres feliz, you're honoring the Creator. Estás honrando al Creador. The Creator of happiness. El Creador de la felicidad. But when you are not happy, pero cuando no estás feliz, that's actually very arrogant. Es bien arrogante, en verdad. It's arrogant to be guilty. Es arrogancia sentirnos culpables. It's extremely arrogant to be sick. Es muy arrogante estar enfermo. And it's arrogant to be fearful. Y es arrogante temer. So then if you are watching from home, y remember what I'm saying here. Que están viendo desde su casa, recuerden lo que estoy diciendo. I don't know where you are or where you perceive yourself to be. Yo no sé dónde están o dónde se perciben estar. But it's true, God's will for me is perfect happiness. Pero es cierto, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. And what is the best ingredient for being happy? ¿Y cuál es el ingrediente mejor para ser feliz? It's to be happy for no earthly reason. Es ser feliz sin ninguna razón aparente en este mundo. Yeah, that's something to remember. For no earthly reason. Ninguna razón de este mundo. Because if you have an earthly reason to be happy, porque si tienes una razón de este mundo, you've looked out into the screen of the world. Eso significa que te has distraído con la pantalla de este mundo. And you've seen something you think is valuable. Y has visto algo que crees que es valioso. And you may even say, "You make me so happy." Y hasta podría llegar a decir, es que tú me haces tan feliz. But that kind of happiness goes away. Pero ese tipo de felicidad acaba. As soon as the circumstances change, en el momento en que cambian las circunstancias, your happiness is out the window. Tu felicidad sale volando por la ventana. So we're going to watch this movie tonight. Entonces vamos a ver esta película esta noche. And we're going to celebrate. Y vamos a celebrar. Learning to be intuitive. A aprender a ser intuitivos. And learning to come to a happy experience. Y aprender a llegar a una experiencia feliz. Through inner guidance. A través de la guía interior. Which is always there. Que está siempre ahí. Never goes away. Nunca se va a ninguna parte. Is available abundantly. Está disponible abundantemente. Every moment of every day. Cada momento en cada día. It never disappears. Nunca desaparece. It's never dependent on circumstances. Nunca depende de las circunstancias externas. And this movie always comes with a feeling of openness for me. Para mí esta película siempre viene con una sensación de apertura. When I was praying today to Jesus saying, "What movie should I show tonight?" Cuando estaba orando hoy preguntándole a Jesús, ¿qué película debemos mostrar esta noche? The opening song la canción que abre esta película of this movie was playing very loud in my mind. Estaba sonando en mi cabeza a un volumen muy alto. For like an hour. Por una hora más o menos. Non-stop. Sin parar. So when we press play, I hope you enjoy the song as much as I do. Entonces cuando ponga play, espero que disfruten de la canción tanto como yo disfruté. It's still in there. Todavía está ahí presente. It's you'll love it. Les va a encantar. Francis can't remember it, but once you hear it. Francis no se acuerda, pero una vez que la escuche. Yeah. Some people may want to dance in the front row. Si alguien quiere bailar en la primera fila. We've got some room here. Ay, tienen espacio. So our movie is Yes Man. La película es Sí, señor. Yeah. Yes, Jim Carrey. Yes. Yeah. You knew. I know. Yo lo sabía en mi corazón que esa iba a ser la película. Yeah. One mind. Una solamente. One mind. Yeah. Because we're always praying for Jesus to show us the happiness. Estábamos orando para decirle a Jesús que nos muestre la felicidad. And that's kind of the mood of this group. Y este es el humor de este grupo. Yeah. We're in a Yes Man frame of mind. Estamos en un cuadro mental de la película Yes Man. Yeah.
And it also answers B's question Y también responde a la pregunta de B about discernment. sobre discernir. Because the main character, he has his confusion. Porque el personaje principal tiene su confusión. First, he's completely in the no. Para empezar, es no a todo. Everything is no. Todo es no. And then he has to break out with the yes. Y de ahí tiene que romper y salir con el sí. But as B was sharing, it doesn't stop there. You have to go much deeper so that every moment you know with certainty if you're to say yes or no. Entonces tienes que, o sea, no para ahí. Cada momento tienes que saber si estás en la certeza o no. Yeah. And as B said, study medicine? Yes. Como B dijo, estudio medicina. Work Sí. with children? Trabajo con niños. Yes. Sí. And then there came a point. Y de ahí llegó un punto. Drop the medicine? Yes. Suelto la medicina. Sí. Drop the children? Yes. Suelto a los niños. Sí. And she's had to have a lot of faith because people in the world would go, what is it, B? Come on, decide, B. Y has tenido que Make tener up your mucha mind, fe porque la gente But en it el doesn't mundo te work va a that decir way. qué estás Yeah. haciendo, You qué have to estás stay pensando. so connected. Tienes que mantenerte tan conectada. And especially when you start studying A Course in Miracles. Y especialmente cuando empiezas a estudiar el Yeah, curso de milagros. that's radical. Eso es radical. That's like saying you have to be willing to question every value that you hold. Eso quiere decir que tienes que estar dispuesta a cuestionar todos los valores que tienes. And Jesus says not one value can be kept hidden. Y Jesús dice, no hay un solo valor que se pueda mantener oculto. So in the end that's saying you can have zero assumptions. Entonces está diciendo, puedes asumir cero cosas. No asumas. Nada. Cero. Nada. Nada de nada. Nada. That's the way to happiness. Ese es el camino a la felicidad. Zero assumptions. Cero asumir assumptions, suposiciones. Yes, yes. Because zero assumptions equals zero expectations. Cero suposiciones equivale a cero Ah. expectativas. Ahora ven. And now you see why zero assumptions, zero expectations is Cero happiness. suposiciones, cero expectativas. Ahora ven por qué eso es felicidad. Because Porque if you're wise, si tú eres sabio, you sabia, always expect everything to be exactly as it is. tú siempre esperas que todo sea exactamente tal y como es. Jesus teaches us, Jesús nos enseña, without judgment, sin juicios, everything is equally acceptable. todo es aceptable igualmente. And you see how profound that is. ¿Se dan cuenta de lo profundo que es eso? You must be dreaming a dream Tienes que estar soñando un sueño if everything is equally acceptable. si todo es aceptable por igual. And you see that goes against our programming. Y ves que va en contra de nuestra programación. All of our programming has been in judgment. Toda nuestra programación ha sido en juzgar, en juicios. All of our education, Toda nuestra educación, from our parents, de nuestros padres, from our religions, de nuestras religiones, from our universities, de las universidades, is a curriculum in judgment. es un currículum en cómo juzgar. Let's be honest. Hay que ser honestos. Yeah. I was in it for 10 years, so I'm speaking from experience. Yo estuve ahí 10 años en la universidad, o sea que estoy hablando de la experiencia. My mother was a teacher. Mi madre era una profesora. So I come from a family of education, Entonces yo vengo de una familia de educadores. and then I was in kindergarten, first grade through 12, De ahí and estaba en then kindergarten, en primer and grado, 10 hasta more los years 12, on top of that. de ahí el colegio, y de ahí What is 10 that, años más en universidad. 23, 22 plus. Más de Over 22 22 años. years of formal education. Más de 22 años de educación formal en el sistema. I won't count kindergarten. No voy a contar el kinder. I had fun. Ahí me divertí. Yeah. I had fun in kindergarten. Ahí sí me divertí. Things got serious in first grade, though. Pero ya en primer grado me volví serio. What is this? Mathematics. ¿Qué cosa? Mathematics. Matemáticas. Ah. Matemáticas. Reading. Why? Lectura. ¿Por qué? Writing. Escribir. I want to play Yo quiero jugar and have siesta y tomar siestas and have snacks. y comer snacks todo el rato. That's what I had in kindergarten. Eso es lo que me gustaba en el kinder. Playtime,
jugar, siesta and snack. y comida, snacks. Yeah. So when I got into school, Y cuando entré al colegio, somebody said, what is your favorite time of the day in school? What subject is your favorite subject? alguien me preguntó cuál es tu momento más feliz en el colegio, cuál es tu tema. Recess. I said recess. They said no, that's not a subject. ¿Cuál es la materia? Me preguntaron. Ese Y yo es dije el recreo y me dijeron no, esa no es una think. materia. Field trip. Las salidas de campo. So, and what's your favorite time of the year? Summertime. ¿Y cuál es tu tiempo favorito en el año? El verano, Because there was por no supuesto, school. porque no había colegio. You could play all summer. Podía jugar durante todo el verano. Sunshine. El sol brillaba. Yeah, that was natural. Era natural para mí. So now, that's why this movie is very helpful for us. Entonces ahora, por eso es que esta película nos va a ayudar tanto. Because I think you can see that as he starts to become more intuitive, Porque van a ver que en la medida en que él se vuelve más intuitivo, he does get happier. se pone más feliz. And then, in the end, he has to become more honest. Y al final tiene que ser más honesto. And honesty, Jesus tells us, means consistency. Y la honestidad, Jesús nos dice, significa consistencia. So, when someone says to you, honestly, I'm angry, Cuando alguien dice honestamente estoy bien molesto, Jesus says, no, nobody can be consistently angry alguien no puede estar consistentemente molesto, because they were created happy. porque fueron creados felices. So if they say, honestly, I'm angry, they're lying. Si dicen honestamente estoy molesto, es que están mintiendo. You can deny God, but you can't be the opposite of love. Tú puedes negar a Dios, pero no puedes ser lo opuesto al amor. Because the love will break through. Porque el amor va a finalmente rajar ese corazón. Yeah, because it's real. Porque es real. That's why Por eso, the anger has to go and the love por eso la stays. rabia tiene que irse y el Because amor it's se real. mantiene, porque es lo Yeah. único que es real. So we will probably not pause this movie quite as much tonight Tal vez no vayamos a poner pausa en esta película tanto como ayer, because we'll be here all night. porque si no estaríamos aquí toda la noche. But we will have a good discussion at the end. Pero sí vamos a tener una discusión profunda al final. Yeah. And also, when we make to the end, we're going to let the credits roll. Y cuando lleguemos al final vamos a dejar Because they que have los a créditos great song at pasen, the porque end too, tienen the una beginning canción and fantástica at the end. al principio y Yeah. al final. Okay, Bien, let's have some fun. vamos a divertirnos.